Nueva derrota para el primer ministro Boris Johnson en el Parlamento británico. Los diputados volvieron a rechazar su solicitud para unas elecciones generales anticipadas el 15 de octubre. Johnson necesitaba el apoyo de 2/3 de la Cámara de los Comunes, pero los votos a favor de su moción no fueron suficientes. Israel denunció la existencia de una instalación secreta iraní para el desarrollo de armamento nuclear y pide aumentar la presión internacional contra la nación islámica. Desde Irán rechazaron las versiones y denunciaron que se tratan de pretextos para la guerra. En Rusia, los resultados de los comicios del domingo favorecen a la oposición en Moscú, que logra romper el monopolio del partido de Vladimir Putin en la capital con su propuesta de votación inteligente. Aún así, el oficialismo no perdió ninguna de las 16 gubernaturas en juego. ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto aquí en France 24. Sean bienvenidos. Mi nombre es Alan Austria. Comenzamos esta emisión en Reino Unido, donde a solo unas horas de que se suspenda temporalmente el Parlamento, la Cámara de los Comunes le dio un nuevo revés al primer ministro Boris Johnson. Los parlamentarios británicos votaron la propuesta de Johnson de realizar elecciones anticipadas el próximo 15 de octubre y el resultado fue una nueva derrota para el premier. Si bien ganó el sí a las elecciones anticipadas por 293 votos, el bloque oficialista necesitaba 434 votos a favor, es decir, 2/3 de la Cámara de los Comunes, por lo que no habrá comicios el 15 de octubre que allanen el camino para que Johnson obtenga nuevamente la mayoría en la Cámara. El premier dijo que irá a la cumbre de países europeos el próximo 17 de octubre, pero también ha dicho que se niega a pedir otra prórroga para la salida del Reino Unido del bloque comunitario. Este gobierno seguirá presionando para negociar un acuerdo. Mientras nos preparamos para salir sin uno. Y yo iré a esa crucial cumbre en Bruselas el 17 de octubre. Y no importa cuántas divisiones invente este Parlamento para atar mis manos, lucharé por buscar un acuerdo que vaya en el interés nacional. Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Este es un resultado sorpresivo o se esperaba un revés para Boris Johnson? Digamos que los movimientos de los últimos días hacían previsible que esta situación sucediera, especialmente cuando a finales de la semana pasada el primer ministro Boris Johnson perdió la mayoría que tenía en el Parlamento británico. Esa situación se presentó porque algunos de los miembros de su propio partido se pasaron al lado de la oposición y por ende hoy el Partido Conservador no tiene las mayorías necesarias para pasar ningún tipo de legislación sin que tenga que negociar algo con la oposición. ¿Qué escenarios se desprenden ahora o cuáles son las perspectivas de cara a esa fecha de divorcio del Reino Unido de la Unión Europea? Mañana será un día crucial porque se decide finalmente si el Parlamento se cierra por las próximas 5 semanas y eso abre un periodo de profundo debate. Todos los partidos o los partidos más importantes, es decir, el Partido Conservador, Laborista, Liberal, Verde, Nacional de Escocia, llevarán a cabo sus asambleas generales en donde en teoría se definen cuáles son las líneas programáticas de la política para la legislatura que está comenzando. Y fundamental será la reunión de la otra semana cuando al interior del Consejo de Europa se decida si se le otorga o no un nuevo aplazamiento para la salida del Reino Unido. Si se le otorga, se le otorgaría hasta el 31 de enero. Si no, Reino Unido tendría que salir el 31 de octubre de este año. Profesor, con su expertise le pido que haga una previsión. ¿Habrán elecciones anticipadas? Es bastante difícil ese escenario. De que tiene que haber elecciones, sin duda alguna tienen que resolverse. Ahora bien, el punto es si suceden antes del 31 de octubre como quería el primer ministro o suceden después del 31 de octubre. ¿Por qué? Los partidos no se lo van a poner fácil en el sentido que van a presionar significativamente para que no se haga como lo quería hacer Boris Johnson antes de octubre. Él tiene la responsabilidad como primer ministro de asegurar o una salida sin ningún tipo de turbulencia o sacar a Reino Unido
de la Unión el 31 de octubre. Por lo tanto, el escenario es bastante complejo porque dependerá cómo mañana se desarrolle la política al interior de la Cámara de los Comunes. Yo creo que no se lo van a poner en bandeja de plata y las elecciones podrían ser después del 31 de octubre. Profesor, pues muchas gracias por su análisis y por sus respuestas concretas aquí en nuestros estudios de France 24 a Rafael Piñeros. Él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Vamos a otros temas, pues el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó a Irán de esconder una instalación destinada a producir armas nucleares. El mandatario señaló que la República Islámica destruyó dicho sitio una vez que fue descubierto. Por su parte, Teherán acusó a Israel y a sus aliados de buscar la guerra. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Irán e Israel protagonizan la nueva disputa por el acuerdo nuclear con la República Islámica. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu denunció la presunta existencia de una instalación desconocida en territorio iraní destinada a crear armamento nuclear. En este sitio, Irán realizó experimentos para desarrollar armas nucleares. Cuando se dieron cuenta de que los descubrimos, esto fue lo que hicieron: destruyeron el sitio. El ministro de Asuntos Exteriores iraní respondió a Netanyahu y lo acusó de ser el verdadero poseedor de armas nucleares. También arremetió contra sus aliados, Estados Unidos y Arabia Saudita. Él y el equipo B solo quieren la guerra, sin importar la sangre de inocentes y otros 7 billones de dólares. La escalada verbal se da luego de que el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmara que Irán instaló nuevas centrifugadoras que permiten producir más uranio enriquecido a mayor velocidad, lo que significa un nuevo avance en la promesa de la República Islámica de incumplir progresivamente lo acordado en 2015 con un grupo de potencias extranjeras dentro del Plan de Acción Integral Conjunto. El presidente Hassan Rouhani dio un plazo de 2 meses a los países europeos que hacen parte de este pacto para que puedan salvarlo, pero advirtió que preparaba nuevos incumplimientos. En Rusia se llevaron a cabo elecciones regionales, pero el foco principal se centró en Moscú. El oficialismo perdió 1/3 de sus escaños en el Parlamento. El líder opositor Alexei Navalny aconsejó a los ciudadanos el voto inteligente. ¿Qué es esto? Votar por cualquier candidato que no tuviera el respaldo del presidente Vladimir Putin. La estrategia parece haber funcionado, al menos en la capital. Los detalles en el siguiente informe. Revés importante para el presidente Vladimir Putin en Moscú. Los políticos oficialistas perdieron 1/3 de los escaños en el ayuntamiento. Se prestó especial atención a las elecciones para la Duma de la ciudad de Moscú. 25 escaños fueron ganados por representantes respaldados por Rusia Unida. Una cantidad decepcionante para el partido gobernante y sus aliados, que antes ocupaban 38 de los 45 escaños. Las elecciones locales suelen tener una menor importancia, sin embargo, tomaron relevancia luego de que a varios candidatos de la oposición les fuera prohibido postularse a los comicios. Por eso, miles de personas protestaron durante los últimos meses contra esta medida, convirtiéndose así en el movimiento anti-Putin más grande y largo desde 2013. Animado por el descontento público, el líder de la oposición, Alexei Navalny, hizo un llamado a la votación inteligente en las elecciones municipales. Convocó a sus partidarios a que eligieran a cualquier candidato que no estuviera respaldado por Putin. En general podemos decir que el voto inteligente funcionó en el país y por primera vez funcionó mucho mejor de lo que esperábamos. Este fue un experimento y en aquellas ciudades y regiones donde se implementó por primera vez funcionó muy bien. El partido Rusia Unida también sufrió en las encuestas debido a la decisión del mandatario de elevar la edad de jubilación. Sin embargo, y a pesar del golpe en las elecciones en Moscú, el presidente sigue manteniendo su popularidad en el resto del país. Ahora, la prueba importante para el Kremlin y la oposición está prevista para 2021, las elecciones parlamentarias. También los legisladores italianos votaron. El nuevo gobierno de Giuseppe Conte obtuvo la confianza en la Cámara de los Diputados por 343 votos a favor. El nuevo Ejecutivo se someterá mañana al voto en el que el Senado concluirá el proceso de investidura y también concluirá la crisis surgida después de que el exministro del Interior, Matteo Salvini, rompiera su alianza gubernamental el 8 de agosto con el 5 Estrellas. Nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, nos dio más detalles de la jornada y también de la manifestación que se registró en las afueras de la Cámara Baja.
es un día crucial para el nuevo gobierno italiano. Este lunes la Cámara de Diputados vota la confianza al segundo gobierno de Giuseppe Conte. Paralelamente, aquí en los alrededores del Parlamento italiano se organiza una manifestación de protesta. Encabezan el evento los partidos hermanos de Italia y la Liga, la formación liderada por Matteo Salvini, el exministro italiano del Interior, quien hizo noticia por sus políticas anti-inmigración. Salvini promete a partir de hoy llevar una oposición férrea al nuevo gobierno italiano. La oposición la faremo en manera seria. Haremos oposición de manera seria en el Parlamento, en el Senado, en las alcaldías, pero sobre todo en medio de la gente, del norte al sur del país, pueblo por pueblo. Da nord a sud, paese per paese. Muchos de los simpatizantes de Matteo Salvini pronostican una vida breve al nuevo ejecutivo y reclaman nuevas elecciones. Hay que dar la palabra al pueblo, porque estamos en democracia. Queremos la libertad de votar y elegir a nuestros gobernantes. Basta. Mientras que el pueblo no será soberano, seguirá protestando en las plazas. El único soberano que puede decidir es el pueblo italiano. Deberíamos poder votar. Después, si ganamos, gobernamos. Si no gobiernan, los otros. El desafío del nuevo gobierno italiano será el de asentar su legitimidad, proponiendo soluciones concretas a los grandes problemas del país, reducir el desempleo, controlar la deuda externa y reactivar el crecimiento económico del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por muertas las conversaciones con los talibanes por la paz en Afganistán. Esto tras la repentina cancelación de una reunión que el mandatario había planeado para este fin de semana. Trump canceló la reunión después de que los talibanes admitieran la autoría de un atentado en Kabul, que el jueves dejó 11 muertos, entre ellos un soldado estadounidense. No obstante, el mandatario dejó abierta la puerta a una eventual reanudación de las negociaciones y aseguró que mantiene diálogos con gente del gobierno afgano. Están muertas. En lo que a mí respecta, están muertas. Pensaron que tenían que matar gente para ponerse en una posición para negociar. Cuando hicieron eso, mataron a 12 personas. Uno resultó ser un gran soldado estadounidense, un maravilloso joven de Puerto Rico. Su familia es de Puerto Rico y no puedes hacer eso. No puedes hacer eso conmigo. Entonces, están muertas por lo que a mí respecta. Para finalizar, ¿podrán los incendios en el Amazonas y en otras reservas naturales de Sudamérica cambiar las políticas económicas? Los ambientalistas afirman que los gobiernos promueven la agroindustria, lo que llevó al fuego que originó los incendios, pero países como Brasil o Bolivia no planean reducir su producción agrícola al ser algo clave en el desarrollo de sus economías. Nos explica más en este informe. Estos son los incendios que han asolado Bolivia. Aquí, al igual que en Brasil, el gobierno ha aumentado los cultivos gracias al método de tala y quema, lo que sería el causante de las conflagraciones. Se talan los bosques y se prende fuego a la tierra para despejarla. El objetivo es triplicar la tierra de labranza en Bolivia y exportar 8.000 toneladas de carne a China, aprovechando que Beijing busca productores alternativos a Estados Unidos. Es una oportunidad para diversificar una economía que alguna vez dependió de las exportaciones de gas. Porque estamos creciendo económicamente. Me doy cuenta, yo no soy experto, pero me doy cuenta, un país sin crecimiento económico en los foros internacionales no es tan visto, nos saludará por respeto, pero no tan buen visto. A diferencia de su homólogo brasileño Jair Bolsonaro, Evo Morales siempre ha advertido acerca de la contaminación, el cambio climático y la deforestación. Sus opositores denuncian que Evo ha traicionado su promesa original de proteger el medio ambiente y ayudar a los pobres. Los intereses corporativos se están imponiendo, rompiendo este principio de ser un país progresista que lucha por los pobres, sino que más bien este tipo de políticas es altamente contributivo a sectores agroindustriales. El presidente dice que los incendios no tienen nada que ver con sus políticas. Asegura que la sequía es la razón de la destrucción de 700.000 hectáreas de reservas protegidas. Llegamos al final de esta emisión, pero la información no se detiene, con actualizaciones constantes en nuestra señal televisiva, también información al momento en nuestro sitio web france24.com. Muchas gracias por su compañía y disfrute de su noche.